Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante de semiología, el dolor abdominal. Ustedes van a manejar el dolor abdominal toda su vida, desde la sea la especialidad que sea, el paciente reumatológico, el paciente oncológico, el paciente de UCI, el paciente de emergencia, el niño en pediatría, el anciano en geriatría, siempre va a manifestar dolor en algún momento de su vida. Por eso este tema es rentable que lo resuelvan los niños y muy probablemente como caso clínico va a venir en el examen. En realidad es un síndrome, ¿no? Cuyo síntoma principal es el dolor. El síndrome doloroso puede manifestarse de diferentes maneras, ¿no? Su aparición puede ser repentina, progresiva, relativamente consistente en el tiempo, de gran intensidad o de gran intensidad. En algunos casos suele requerir tratamiento quirúrgico y en algunos manejo médico. Suele estar acompañado con otros signos y síntomas como náuseas, fiebre, diarrea, melena, anorexia, aerofagia, vómitos, como vamos a detallar progresivamente. Dentro de las causas del dolor abdominal, ustedes tienen que saber distinguir si ese dolor abdominal requiere manejo médico o termina en sala de operaciones, si es quirúrgico. Para eso tenemos muchas causas, ¿no? Dentro de las causas intraabdominales tenemos, por ejemplo, las inflamaciones del cartílago. Por ejemplo, peritoneales por una perforación, una peritonitis bacteriana espontánea, en el contexto de una cirrosis hepática, un paciente con ascitis, donde uno le hace paracentesis y le encuentra más de 250 polimorfos nucleares provenientes de cúbico y un cultivo positivo para germen, ¿no? No, tenía esa pregunta de sangre. Yo les puedo contar de esta manera. Alguno dirá, pero doctor, no está en las diapositivas. Sí, pero lo mencioné. Caso clínico, varón de 54 años. El que es inteligente lo aprende. Varón de 54 años, con antecedentes de alcoholismo crónico, 10 años de alcoholismo. Llega a la emergencia con ictericia, distensión abdominal, al examen físico, hay matidez en flancos, signos de ascitis. Le hacen una paracentesis y le encuentran polimorfo nuclear más de 250 por milímetro cúbico y un cultivo positivo. Diga usted cuál es el diagnóstico. Les pongo perforación de peritoneo, apendicitis aguda, diverticulitis, peritonitis bacteriana espontánea, ¿verdad? Peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? La apendicitis aguda, altamente conocido por ustedes, ¿no? Se obstruye el apéndice por un coprolito o una inflamación del apéndice y da dolor en fosa ilíaca derecha, ¿no? Sin embargo, el dolor inicia en el epigastrio, como un dolor vago, inespecífico. El niño se suele quejar acá, me duele aquí, papá, me duele aquí. Y uno no le da importancia, debe ser la gastritis, cólico de gases. Pasa las horas y el dolor migra hacia abajo y se localiza en la fosa ilíaca derecha. Uno examina al niño, ¿qué maniobra hace? Va con un positivo, es apendicitis. Si el niño tiene fiebre, hipoalexia, y un examen de laboratorio con leucocitosis, una ecografía con un apéndice inflamado líquido, en calidad peritoneal es apendicitis aguda. Ese paciente termina en sala de operaciones. La diverticulitis aguda, la enfermedad diverticular. Los divertículos son bolsitas que se forman en la parte del colon como producto del estreñimiento, de la presión luminal del colon. Al inflamarse esto suele dar dolor intenso, ¿verdad? Un dolor que suele simular una apendicitis aguda de otra localización, del lado izquierdo, ¿no? El niño, el joven o el anciano tiene dolor ahí, no aprieta y duele como apendicitis aguda, más fuerte del lado izquierdo, pero es una diverticulitis. La pancreatitis aguda, la inflamación del páncreas suele estar acompañada de dolor en epigastrio intenso, punzante, opresivo, localizado en epigastrio y hipocondrio izquierdo, se irradia el cinturón, una característica muy importante, acompañado de náuseas y vómitos. Suele el paciente decirle, un día antes de este episodio he estado en una fiesta y he estado bebiendo, ingesta de bebidas alcohólicas y consumo de grasas, un dolor intenso en cinturón con náuseas y vómitos, sospechas en pancreatitis aguda. La colecistitis aguda, el dolor localizado en hipocondrio derecho. ¿Qué maniobra haces? Vómito, ¿no? Positivo. Colecistitis aguda, pacientes de leve tintipérico, náuseas, vómitos y dolor en hipocondrio derecho. Colangitis aguda, la tríada de Charcot, lo que veíamos en ictericia, ¿no? Fiebre, dolor, ictericia, colangitis aguda, la tríada de Charcot. Ese paciente con sepsis puede debutar con shock séptico y puede estar con alteración de conciencia. Entonces, tienes tríada de Charcot, fiebre, dolor, ictericia. Se agrega dos cosas, hipotensión arterial y alteración de conciencia, pentada del Raynaud. Todo para colangitis aguda, ¿no? Tiene mucha producción del colédoco,
por un cálculo, un parásito, una neoplasia, caso de cabeza de páncreas, cualquier cosa que obstruya, genera un caldo de cultivo en el colédomo, se infecta y da colangitis aguda. La enfermedad inflamatoria pélvica, muy frecuente en las mujeres, ¿no? Muchas de las señoritas jóvenes o señoras han presentado dolor en el hipogástrico, dolor en la zona sacra, ¿no? En la zona perineal, ¿no? Un dolor inespecífico acompañado de fiebre, se hace ecografía de líquido libre, puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica. Fiebre mediterránea familiar, etc. Hay muchas causas de dolor intraabdominal. Otros, trastornos de la mucosa visceral. Cualquier cosa que irrite la víscera da dolor. Por ejemplo, una úlcera péptica. La úlcera da dolor localizada en el epigastrio purulente o tipo cólico, que calma con los alimentos. Es una característica. ¿No? Depende de la gastritis, empeora con los alimentos. Come, no, arde más. En cambio, la úlcera es una llaga profunda, rebasa la muscular y mucosa. Entonces llega la comida, cubre la úlcera y no toma contacto con el ácido clorhídrico, por eso el paciente siente alivio con los alimentos. La enfermedad inflamatoria intestinal puede ser una enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, esto pacientes suelen notar con diarrea con sangre, la colitis infecciosa, la esofagititis. Cada uno de estos temas los vamos a ir tocando progresivamente. Yo les voy a poner casos clínicos que estoy mencionando ahora, nada más. Obstrucción visceral, cualquier obstrucción del intestino, vólvulo del colon, etc. Obstrucción de la vía biliar, que dilata la vía biliar por un cálculo, cólicos renales, cálculos en el riñón, pueden dar dolor por obstrucción de esto, ¿no? Distensión de la cápsula. El hígado no duele, pero si se inflama, distiende la cápsula y da dolor en el hipocondrio derecho, como el caso de la hepatitis aguda. El síndrome del Burchiari, que es la obstrucción de la supra hepática por obstrucción de coagulación. La pielonefritis aguda, ¿no? Señoritas o señoras con dolor en la zona lumbar, en la zona de los flancos, con fiebre, disuria, colaquiuria, puede tener una pielonefritis aguda. Abscesos tubováricos, recuerden que el absceso da fiebre en dromedario, picos nocturnos, fiebre, dolor, fiebre de origen desconocido, puede ser un absceso tubovárico. El quiste de ovario, ¿no? Es clásico ver a la señorita con dolor en hipogástrico. Una mujer joven en edad fértil con dolor de hipogástrico se hace una ecografía, un quiste dilatado, torsión de su pedícula, endometritis, el embarazo ectópico, caso clínico, mujer joven de 22 años, cuya fecha de última regla fue hace 3 meses, niega parejas sexuales, nadie la ha tocado, sangrado, ginecorragia, ¿no? Entonces sospecha sí, embarazo ectópico, si tiene un retardo de 3 meses, puede tener. O sea, 3 cosas que no le vas a creer a una dama. Uno, su edad. Cuando cumple 30, 5 años se dio cumple, 30, después 31, la edad, tranca que le he creado. Ahorita cuántas chicas tendrán 18, 19, bueno, la edad, otra cosa que la fecha de última regla, ¿no? No le crean, ¿no? Puedes anotarlo, registrarlo, pero si está la mamá al lado, hay que ponerle una duda, ¿no? La mamá está al lado y yo, doctor, ¿qué ha pasado? Dolor aquí, y unas gotitas de sangre, no me toca. ¿Cuándo ha sido la fecha de tu última regla? Hace 3 días. ¿Te vino? Sí, normal, como siempre. Ecografía y embarazada. Embarazada, ¿ves? Pues la mamá está al lado. Yo siempre, señora, tenga la una espera afuera. Tengo que conversar con la paciente. Entonces la mamá sale afuera y gana confianza y le dice así, yo no voy a decir nada a tu mamá. Sí, yo estoy con mi enamorado, no nos hemos protegido hace 3 meses y no me tiene ni regla. Tengo sangrado y un dolor intenso ahora del caso de ecografía, embarazo ectópico, ¿eh? Entonces siempre, la fecha de última regla. ¿Y qué es la tercera cosa que no le creen? Si tienen un enamorado, ¿no? Niega siempre, ¿no? En la consulta es clásico. Hasta solitas vienen a la consulta. Señorita, ¿cómo está usted? Bien, no sabes, ¿quién es usted? Estudiante, que pero muy bien, por mi vida, me deben acá. ¿Tienes enamorado? No, todavía no. ¿Inicio del radio? No, todavía no. ¿Qué edad tienes? 34 años. Ya está bien, ¿eh? 3 cosas que no le creen. Hacen la ecografía, un embarazo de bebé saludable. ¿Ya? Entonces siempre desconfíen en ese aspecto. No de ustedes, ¿no? Las criaturas son muy serias y serias. Trastornos vasculares, ¿no? La isquemia intestinal. Pacientes con trastorno de coagulación, ya sea por síndrome antifosfolipídicos, deficiencia de la 5-alfa-antitrypsina o deficiencia del factor de Von Willebrand o trastorno del factor 5 de Leiden. Cualquier situación que trastorne los vasos sanguíneos y la coagulación puede provocar isquemia intestinal, ¿ya? La obstrucción de los vasos.
aneurisma de la aorta abdominal. Es frecuente que se dilate la aorta, se dilate tanto que puede incluso romperse y dar mucho dolor. Infarto esplénico, ¿no? Bueno, pacientes hematológicos con talasemia, esclerocitosis, etcétera, que pueden provocar isquemia del vaso, ¿no? Necrosis tumoral, y estos pueden llegar a doler. Trastornos funcionales del colon irritable, el paciente que está muy estresado, ese paciente empresario, emprendedor, que para con sus empresas aquí y allá, cuando siguen trabajando desde gana, va a tener diarrea, sufrimiento y va a venir a la consulta, ¿no? Lo mandan de vacaciones y se alivia todo, ¿no? Dispepsia funcional, la dismotilidad esofágica, la gastroenteritis viral, entonces. Enfermedad neurológica también puede dar dolor del abdomen. Por ejemplo, la radiculopatía es una hernia discal, duele acá, se irradia la pierna, pero también duele acá. El paciente viene por dolor. Doctor, le juro que me duele. He ido a 5 gastroenterólogos, le han hecho ecografía, endoscopía, todo está normal, doctor, tomografía está normal, resonancia normal. Y de casualidad, ¿no te duele acá? Ah, sí, también me duele acá, doctor, y se pasa por acá. Puede ser una radiculopatía o herpes zóster. El examen físico es muy importante, que el paciente descubre el abdomen y el tórax, siempre examina el tórax. Muchas veces el herpes zóster agarra un dermatoma específico en el tórax y a veces no examina solo el abdomen, ¿no? Y por hacer eso, obvias esta parte. Se te dice, acá me duele, otro, y te examinas el abdomen. Como es gastro, acá no. Como si fuera acá, a ver, revisas y una lesión herpética, ¿no? Un racimo de uvas. El dolor herpético es intenso, ¿ya? Puede dar neuralgia herpética de por vida, requiere tramadol, la retina, etc., un manejo difícil. Músculo esquelético es la fibromialgia, ¿no? La enfermedad del cóndor, las mamitas, sobre todo, que llegan a los 50, 60 años, les duele todo. Hijo, tú estudias medicina, sí, mamá, dime, me duele aquí, 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 todo le duele. Tu persona también me duele. Todo le duele. Fibromialgia, existe esa entidad, ¿no? Cuando haga reumatología es un mundo entero. Enfermedades cardiotoracicas, vean, fuera del abdomen, ¿ya? Si ustedes ven un paciente gordito, obeso, diabético, hipertenso, ¿no? Y encima viene la emergencia con su ketaquias, ¿no? ¿De dónde viene? De la taza. ¿Qué ha pasado? Me duele el pecho, me duele el pecho. Piensa que puede ser un infarto en el cardio. Otro caso, un paciente así gordito, viene con su pizza jama. ¿De dónde viene? De una fiesta. ¿Qué te duele? Mi barriga. Piensa que puede tener un infarto de base de corazón. Si es gordito, pide un electrocardiograma. O pestaña seca. Entonces el infarto de miocardio suele dar dolor en abdomen superior, sobre todo cuando el infarto es en base, en el piso del corazón. Tiene que ver porque si el paciente tiene factores de riesgo, si es diabético, hipertenso, fuma, no fuma, etc. ¿Qué más? La neumonía basal, del lado derecho o del lado izquierdo. Basal puede dar dolor en el abdomen superior, en motores, el pie, infarto pulmonar. Enfermedades metabólicas. Es frecuente ver pacientes diabéticos con cetoacidosis diabética, con una crisis diabética, con dolor abdominal. Incluso en emergencias de interconsulta gastro, tiene cetoacidosis diabética con dolor. Eso justifica el dolor. La porfiria, el veneno de reptil, picadura de insecto, enfermedades de Addison, entre otros. Como se dan cuenta, el abdomen es una caja de Pandora. No solamente da manifestaciones propias de los órganos internos, sino extradigestivos. ¿Ven? Es muy importante conocer esto. ¿Y dónde está el arte del médico general con ustedes? Al principio, luego especialistas, en detectar si esto es médico o quirúrgico. Lógico, si es un niño pequeño, con fiebre, no quiere comer, le duele el fósil derecha, tú le haces McBurney, positivo, positivo, solo positivo. No vas a decir, esto es cólico de gases. No, pues, no, pasa eso, ha pasado en emergencia, en el Seguro Social, por ejemplo, un joven interno de medicina, mandó a su casa a un niño con cólico de gases, para su mala suerte era el sobrino del gerente del hospital. Y al día siguiente con peritonitis regresa y revisa la historia clínica y entre sueños y sueños de la vera con mala letra, cólico de gases. No había sello, no había firma. ¿Quién es el asistente? Y el asistente llega, yo. ¿Quién es el interno? Llega el interno, un chico todo de ¿qué ha pasado? No, pues estaba hinchada la barriga, cólico de gases, me da su paracetamol. Es el sobrino, el gerente del hospital. Es una peritonitis aguda, todavía lo están operando. Entonces se hagan acuciosos con sus signos y síntomas. Y si es posible grave, piensa siempre en la apendicitis aguda. Si es en hipocondrio derecho y Murphy positivo, en colecitis aguda.
si el dolor se invade en cinturón, puede ser una pancreatitis aguda. ¿Ya? Todo eso tiene que ser acucioso. ¿Ya? Nunca manden a su casa a un paciente con dolor intenso. Nunca, nunca. ¿Ah? Es una moraleja que les doy. Si ustedes están haciendo internado y su asistente está durmiendo o está operando en sala de operaciones, por querer despejar emergencia, yo mismo soy, ya, vamos a despejar emergencia. Ah, tú, ya paracetamol tú, omeprazol tú, guanetilla tú, vaya a su casa, control por consultorio, limpio de emergencia. Llega el asistente, ¿qué pasó? No hay pacientes, ¿cuántos han salido? 10. Un capo interno. A todo el mundo lo manda a su casa. No hagan eso. A la hora van a regresar con peritonitis, una pancreatitis aguda con falla renal, falla respiratoria, con entrada a UCI. Entonces tiene que ser acucioso. Si el paciente viene con dolor a todavía, créanle, ¿no? A las 3 de la mañana, ¿quién va a hacer su show? ¿No? Uno está durmiendo feliz. Sí, soy. ¿Quién va a hacer su show? Doctora. Créele, ya pone una camilla, subía, analgésicos, exámenes auxiliares, examina el abdomen, déjalo en observación, ya puede salvarle la vida. ¿Ya? Muy bien. El abdomen agudo, etiología, hemos hablado mucho, en niños sobre todo, el apendicitis aguda de la cabeza, patología de tracto biliar, obstrucción intestinal, páncreas, cólicos renales, cáncer, divertículos, entre muchos otros. Por la edad es importante, ¿no? Cuando ustedes hacen ¿qué? Preguntan la edad. ¿Cuántos años tiene usted? 6 años. ¿Cuántos tiene la señora? 82. La edad es importante. En el recién nacido a 1 año, cólicos intestinales, gastroenteritis, infecciones urinarias, intususección, vólvulos, 2 a 5, gastroenteritis, apendicitis, 6 a 11 años, gastroenteritis, apendicitis, constipación, dolor funcional, 12 más, apendicitis. La apendicitis está a la cabeza. Siempre apréndanse bien apendicitis con cistitis aún así de caballín, porque es muy frecuente, muy frecuente. ¿Cómo hago el enfoque diagnóstico de este paciente? Siempre una anamnesis bien hecha, empieza con la filiación, ¿no? Importante, una buena historia clínica. Sean acuciosos con sus preguntas, o sea, no lo hagan rápido porque es despejar de emergencia, ¿no? Hagan un buen examen físico, examinen al paciente. Yo cuando vienen mis alumnos a la práctica, les digo, examina. ¿Ya? Ahí hay chicos que se ponen guantes, ¿no? Guantes, se calzan sus guantes, un poco de alcohol, época de COVID, ¿no? Y con el dedito así, pero no venga así con el dedo de miedo. Perdón, señora. Examina con toda la palma de mano, a ver, ¿cómo está el abdomen? ¿Blando, depresible, no hay dolor, si hay dolor, visceromegalias o no, tumoración? Ese paciente se va a ir feliz. Cuando ustedes hagan su consultorio, si tú tienes miedo al paciente y de lejito nomás le toque la barriguita, se va a ir. Pero si tú examinas el abdomen, se va a ir contento y va a volver. Esa doctora me examina, ese doctor me ha tomado mi presión, ese doctor se maravilla por cosas que no ven en otros consultorios. Entonces hagan eso, exploren el abdomen, ¿eh? Examen físico. Y luego con la sospecha clínica harán sus pruebas complementarias. Y a tener en cuenta una larga lista de diagnósticos diferenciales como los que vamos a ver. Muy bien, la edad es muy importante, hemos visto el sexo es diferente que para la mujer tenga problemas prostáticos, la mujer ovarios, etc. Antecedentes de problemas quirúrgicos, características del dolor, ya hemos hablado, ¿no? De Alicia Peca, ¿no es cierto? Localización, tipo de dolor, intensidad, cronología, factores de la línea, síntomas asociados, factores de riesgo. Ahí está este muchacho que no tuvo la culpa de nada. Ya, listo, el abdomen agudo. Siempre hagan el examen físico, inspección, auscultación, palpación y percusión. ¿Qué puedo observar? Muchos signos. Acá, por ejemplo, puedo ver masas, por ejemplo, una hernia de epigastrio, una hernia umbilical, una hernia en la zona semilunar, una eventración en una cicatriz quirúrgica, es decir, se ha abierto la cicatriz, prominentemente por ahí. Luego de la inspección debo ver también, ¿no? Si el paciente tiene, por ejemplo, cicatrices operatorias, también. ¿Por qué tiene cicatrices operatorias, no? Por ejemplo, una cirugía del apéndice complicada con peritonitis, con el tiempo puede dar obstrucción intestinal por bridas y adherencias, ¿no? También tiene que observar si tiene circulación colateral, por ejemplo, el paciente con hipertensión portal, cirrosis hepática, ¿no? Si hay signo de Cuyes, etcétera, etcétera. Luego viene la auscultación, lógicamente usen el estetoscopio, por ejemplo, yo siempre les exijo, ¿dónde está el estetoscopio? En mi mochila. Uy, así quieren probar, ¿no? ¿Para qué traes tu estetoscopio?
en su cajita todavía, en su cabeza. El estuche, ni siquiera está abierto el estuche, nuevecito. A ver, tu estetoscopio, en mi mochila, abre tu mochila, saca su cajita, lo abre, se luce, ¿no? Lidman. ¿Cuándo piensas sacar cuando sea médico? No, pues ahora tienes que usar ese estetoscopio que envejezca, examina pulmón, corazón, examina abdomen. Ese estetoscopio tiene que estar guerreado, cosa que llegas al interno y choca, ¿no? Llegas al interno, doctor, lo mismo soy, voy a examinar al paciente. Quita. Examinas, auscultas, ¿no? Tienes que sentir ese cariño de la medicina, tienes que saber auscultar, ¿no? Y si de repente 100 auscultadas, todos son normales, a las 101 un soplo, ¿eh? Pero el soplo solo del corazón, no tienes abdomen. Doctor, hay un soplo en el flanco derecho, miércoles, ven, 1 de 100. Le diste al diagnóstico, ¿eh? Un aneurisma de aorta, por ejemplo, ¿no? Y salvaste esa vida. Maniobras, muchas de ellas, por ejemplo, la maniobra de Carnet sirve para diferenciar el dolor del parietal del visceral, consiste en palpar la región abdominal, ya sea del hipocorneo o fosa ilíaca derecha. A la vez invita al paciente a contraer la prensa abdominal incorporándose sobre la cama sin apoyo de las manos. El dolor se incrementa de intensidad. Es positivo en pacientes que tienen afección de la columna vertebral. Es importante las naviculopatías, las hernias similares, etc. Aquí podemos observar, por ejemplo, los cuadrantes a examinar. Ya sabemos por topografía que puedes partir en 4 y tener 4 cuadrantes, o topográficamente las 2 líneas medio claviculares, las del reborde costal y de las ilíacas, dividen 9 cuadrantes. Eso ya se lo sabe muy bien. Nadie ha fallado hasta ahora. Le digo, a ver, ¿qué órganos hay en el borde derecho? Facilito, todo el hígado, la vejiga, todos saben. Por eso está bien en la parte básica, ¿no? En la palpación siempre una palpación superficial, luego una palpación profunda, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el ácido de Murphy, ¿no? ¿Cómo localizamos esto? Línea medio clavicular, una línea imaginaria de la línea axilar anterior hacia el ombligo. El cruce con el reborde costal desde el punto cístico. Ahí está la vesícula. Hago gancho, pido al paciente que inspire. Si para de respirar y expresa dolor, Murphy positivo. ¿De qué estamos hablando? Colecistitis aguda. La apendicitis aguda es lo que ustedes han dicho, ¿no? Punto D más línea imaginaria del ombligo hacia la espina ilíaca anterior superior, divide en tercios. Los 2 tercios externos y el tercio externo comprimo, aprieto. Si el niño llora, la persona te expresa dolor, McBurney positivo. Hablamos de apendicitis aguda. Otros, el punto de Lance, línea horizontal entre las 2 espinas ilíacas anteriores superiores, las dos lo divides en tercios, los 2 tercios izquierdos con el tercio derecho, aprietas y da dolor. Apendicitis aguda. Robson, comprimes el lado contralateral, desplazas el aire hacia el ciego, se distiende y da dolor en fosa ilíaca derecha. Apendicitis aguda. Donfe, acuérdense de la neurotecnia, Donf. Le dices al paciente, a ver, tos, tose, y le duele en la fosa ilíaca derecha, positivo para apendicitis aguda. El signo de psoas, cuando el apéndice es retroperitoneal, ¿ya? Retrosecal y toca la inflamación al psoas. Entonces, pones al paciente desde el cúbito lateral y moviliza la pierna hacia atrás, ¿no? Haciendo que el paciente exprese dolor. Y el obturador, giras, rotas la rodilla en esa posición de cúbito dorsal, doblas el muslo sobre el abdomen y la pierna sobre el muslo, de tal manera que giras esto y el paciente manifiesta dolor. Y esto significa que está en contacto con el músculo obturador, y esto es propio de la apendicitis retrosecal. Blumberg, comprimes el abdomen y sueltas bruscamente, el paciente manifiesta dolor, puede haber peritonitis inclusive. No hay un sinfín de signos, Summer, Aaron, Brittany, ¿no? Chutro, Roth, etc. Esto va a venir en el examen, ¿eh? El punto de Orlovsky, que evalúa, por ejemplo, problemas de páncreas. Trazas 2 líneas imaginarias, una desde el acrónio hasta el punto medio entre la espina ilíaca superior y el pubis, de aquí para el acrónio y el lado contrario. El cruce me da el cuerpo de páncreas. Comprimo ahí, me da pancreatitis aguda. Y el de Jardín traza una línea imaginaria de la línea axilar anterior hacia el ombligo, ¿no? Del reborde costal para abajo, 2 tercios de dedo, cabeza de páncreas. Muy bien. Bueno, cada uno de estos problemas los vamos a ver progresivamente en ingeniería inglesa. Muy bien.
Ahora vamos a tocar un tema muy facilito, el disfagia. A ver, la lista. Yo siempre aumento en la teoría un poquito, porque con eso aprueba, si no, no van a aprobar. La lista. Ya lo vemos ahorita. Un punto en el teórico. A ver, Jonathan Farfán. Con una Muy bien, ¿qué es dificultad disfagia? para comer. Dificultad para las pasadas en día. Muy bien. Puede tragar correctamente. Ya metería 2 puntos, pero como es un punto nomás, ¿no? Jonathan más un punto en el teórico. O sea, si saca el 19 ya tienes un 20. A ver, alguien más, a ver. Malú Campana. Malú. Dime 2 causas de disfagia orofaringe. Tienes que aprovechar el pasito porque el más capo va a sacar 12. El primer examen, el más capo saca 12. No, Malú. Ya, muy bien. ¿Qué más? Azul, perfecto. ¿Tu apellido cuál es? Malú. Ya ves, pero en tu teórico ya tienes 14. ¿Dónde está Malú? ¿Has venido? Otra disfagia Aquí que está es. el número que tiene Malú. Otra disfagia. Un voluntario. Un voluntario al toque. Que levante la mano. Ya, tu apellido. Guaycochea. Espérate, ¿Guaycochea? Ajá, con H. Por el inicio. ¿Pero cómo te has anotado? Como María María Alejandra, número 6 ya. Te ganaste tu punto, mira, 5. La actitud es muy importante, ¿no? En medicina, el chico que tiene actitud va a salir adelante. ¿Ya? Hay 2 tipos de estudiantes. El chico muy estudioso, muy empeñoso en teoría, pero en la práctica no da. ¿No? De repente puedes coger una rama que no excita tanto el ejercicio físico. La actitud es muy importante porque de repente llega un accidente de tránsito, de repente un accidente de volcadura en Puerto Valor, 20 heridos. ¿Qué puedes hacer? 2 alternativas. Te das media vuelta porque está rotando la ginecología o de repente ayudas a tus amigos de emergencia. ¿Dónde vas a aprender? ¿En ginecología o en emergencia? Probablemente vas a aprender más en el campo de acción. La actitud es importante. De repente hay 20 heridos y hay 2 internos. Contigo son 3 soldados del BIM. Entonces llevan a los pacientes adentro, en el camino. De repente un niño de 6 años con la pierna fracturada, lo suben a la camilla, ¿ves? Está salvando una vida. El hecho de llevarlo de afuera hacia adentro ya salvas tu vida. La enfermera le pone una vía, un analgésico para el dolor, viene el traumatólogo, reduce la fractura, te dice, mira, el señor se ha golpeado la cabeza, está roto. Sutura no, él no tiene tiempo, entonces es el momento en que tú debes de suturar. En la práctica teórica y de la unidad has hecho suturas. Vas a hacer suturas en cirugía cuando hagas cueritos de chanchito, de vaquita, ahí vas a suturar. Pero cuando seas interno vas a tener cabezas para suturar. ¿Ya? Entonces ahí agarras unos, le haces el punto arroz, punto azúcar, filmas al costado, ¿ves? Entonces queda bonito. Ya suturaste, ¿ves? Puede ser un gran cirujano, una gran cirujana, un cardiovascular, puede hacer trasplantes de corazón, hígado, de repente una buena oftalmóloga, ¿no? Cirugía de retina, cirugía microscópica o radiología intervencionista, radiología mínimamente invasiva. O sea, todo lo que tú ves en la medicina del mundo entero lo puedes hacer solo con la actitud. ¿Por qué le he puesto un punto a su compañera? Nunca me voy a olvidar. ¿Cómo se llama? María Alejandra Guaycochea. ¿Por qué le he puesto un punto? Porque ella se siente capaz de responder cualquier tema de disfagia, ¿no? De repente le voy a poner fisiopatología de devolución. Tal vez sí sabía, no sé, pero tiene la voluntad, tiene ese deseo de participar, ¿ven? Entonces la actitud es muy importante, nunca se olvide, ¿no? No sean chicos teóricos, ¿no? Puede que con la teoría aprueben el curso,
pero de repente vas a hacer cardiología, hazle un electrocardiograma. No vas a saber dónde están los... ¿no? Tienes que hacer el electrocardiograma cuando estudies, cuando hazle una toracotomía, ya está, drenaje torácico, ¿por qué se hace el drenaje torácico? ¿Por qué hay ventilación paradójica? ¿Ve? Todo aprendes en la práctica, entonces la aptitud es muy importante. Muy bien, chicos, hay 3 alumnos que tienen 3 puntos en teoría ahora. Entonces ya tienes, ya de repente sacas un 10 y ya tienes un 11. Síntomas, ¿eh? La dificultad para pasar los alimentos se llama disfagia, ¿no? La gente te dice, doctorita, mastico y no pasa por aquí, me da tos. Disfagia, orofaringe. De repente paso los alimentos y unos minutos después se queda en el pecho, me causa dolor, tengo que tomar agua y recién paso los alimentos. Disfagia, eso, fagia. Esto va acompañado de otros síntomas, por ejemplo el dolor torácico, ¿ya? Primero hay que descartar otras causas del dolor torácico, ¿no? Causas cardíacas, no cardíacas. Por ejemplo, tenemos trastorno motor, este reflujo gastroesofágico puede simular un paro de infarto miocardio, portadores de esofagilitis, dolor asociado a episodios de reflujo ácido, entre otros. La disfagia orofaringe, como muy bien dijo vuestra compañera, tiene generalmente causas neurológicas, pero también existen otras. Por ejemplo, un tumor orofaringeo puede dar disfagia, estenosis por faringitis, abscesos tonsilares, una membrana cricofaringea, el divertículo de Zenker, que es un saco que se forma en la pared posterior del esófago por punción en el triángulo de Kilian, ¿no? Tarea. ¿Dónde está la lista? Estamos anotando. Ya, ¿quién falta? ¿Quién falta? No, está bien. Rápido, porque tengo que anotar lo que voy a preguntar en el examen. Muy bien, el triángulo de Kilian, pregunta el examen, por ejemplo, da lugar al divertículo de Zenker, ¿ya? Yo les voy a preguntar un casito clínico de divertículo de Zenker. Lean, clínica de divertículo de Zenker, semiología. Membranas esofágicas cervicales, como el síndrome de Plummer-Vinson, que va acompañado de anemia ferropénica. Cáusticos, es común ver en niños, adolescentes. Me dejó mi enamorada y tomó lejía, ¿no? O las chicas, ¿no? Me dejó mi galán y ácido, ¿no? Pero los cáusticos también lastiman el esófago y puede dar disfagia o faringe esofágica. Así, chicos jóvenes, si tu enamorada te deja, déjala, ¿no? Quiere volar en otros sentidos, ¿no? Igual la señorita, si tu galán te dejó, como antes era práctico, un galán de eso, déjalo, pues, de repente no te tocaba sufrir, ¿no? Porque un galán de ese tipo te va a hacer sufrir, sí o sí. ¿Ya? Te va a hacer sufrir, ¿no? Así que, si se va, se va. Entonces, no pretendan tomar cáusticos, ¿no? Porque se pueden ácidos, ¿ya? La radiación, por cualquier tipo, un cáncer de mama, el recibo de radiación puede causar lesiones en la mucosa y puede esclerosar. Patología tiroidea, un cáncer de tiroides, un bocio, puede comprimir el esófago, compresiones vertebrales, osteopitos, esqueléticas, masas cervicales, ¿no? Cicatrices postquirúrgicas, una traqueostomía, un cuerpo extraño. Por ejemplo, ayer llegó un chico, un niño de 3 años al consultorio y... ¿no? ¿Qué ha pasado? La mamá, no sé, toma y vomita, come y vomita. Y la niña al lado, mamá, no hay la cabeza de mi muñeca. Y la mamá, cállate, estamos en la reunión. Mamá, la cabeza de mi muñeca. No, cállate. Y ya, pues le tomó una radiografía al niñito y la cabeza de los muñecos ahí está. Que la niña tenía el diagnóstico, ¿no? Tienes que entrar y sacar la cabecita, la cabeza chiquita de su muñequito. ¿Qué problemas da disfagia orofaringea? Por ejemplo, problemas neurológicos, ¿no? Enfermedades del sistema nervioso central, como ha dicho muy bien su compañera. Accidentes cerebrovasculares, enfermedades de Parkinson, el Alzheimer, traumatismos cráneoencefálicos, tumores del tronco cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, parálisis cerebral, todo ese campo, ¿no? Del sistema nervioso periférico, la diabetes, el alcoholismo crónico, parálisis del nervio recurrente o laringio, por problemas de neoplasias postquirúrgicas, enfermedades de la placa motora. Tómenle una foto a este tipo. ¿Quién le puede tomar una foto y lo manda al WhatsApp? Ya, uno que esté adelante. Listo. Va a venir, ¿no? Pregunta de examen, ¿no? Disminución de los receptores de la acetilcolina, por ejemplo, la miastenia gravis. Se lo digo a ustedes en casa que es miastenia gravis, son curiosos.
disminución de la liberación de la acetilcolina, en el caso del botulismo, el uso de aminoglucósidos, altas dosis, fenitoína, el famoso síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? ¿Qué puede venir en el examen, doctor? El síndrome de Eaton-Lambert, ya lo estoy soltando, ¿no? Que saquen de miastenias congénitas. Cuando se bloquean los receptores de la acetilcolina, por ejemplo, el uso de penicilamina, procainamina, propanolol, fosforato. Un año, dos alumnos discutían, ¿no? Siempre hay dos mangazones, ¿no? El mangazón más fuerte estaba arrojando en su asiento al mangazón más débil. Y le digo, oiga, ese es día de examen, ¿por qué hacen eso? No, es que es mi carpeta, dice, yo he venido temprano. Y el otro, no, yo siempre me siento ahí. A ver, vamos a revisar tu carpeta, y tenía un plagio. Esto lo habían plagiado en la carpeta. ¿Cuál de ellos lo habrá plagiado? Pero estaban discutiendo con la carpeta, ¿no? Y a los dos los senté adelante y les jalaron, ¿no? No sabían nada. Me habían plagiado, ¿no? Muy bien. Enfermedades del músculo, por ejemplo, miopatías metabólicas, el uso de fármacos, la mioradona, ya. ¿Quién me dice que es el HMG-CoA? ¿Qué es inteligente que descubría el toque? Ya alguien, voluntario. ¿La lista? Pásala, ¿y alguien encontró? Adelante. Acá dice que es la Enzima. No. A ver, acá. Es una enzima que va a ayudar al organismo más que todo a producir colesterol. ¿Y ya? ¿Cómo se llama? Ya. No. No sé. Ella. Yo lo encontré como 3 Ya. Hidroximetil. Hidroximetil. Glutario. También coenzima, Coenzima. ¿no? Coenzima, justamente dedicada a la formación de síntesis de lípidos, ¿no? colesterol. Y los inhibidores de este inhibirán la formación de lípidos, ¿no? ¿Cuál es tu nombre? Sí, hoy día se van a ganar sus puntitos, ¿no? ¿Tu apellido? A ver, busca. Muy bien, puede venir en el examen, ¿no? Miopatías inflamatorias, la polimiositis, dermatomiositis, distrofias como las miotónicas o clofaringias, serostomías, el síndrome de Sjögren, el síndrome seco de otra naturaleza por uso de fármacos, el VIH, el neurodermitis, etc. Causas mecánicas, una estenosis inflamatoria, por ejemplo, ¿no? Las úlceras pépticas que estenosan la luz del esófago pueden dar disfagia. Ya creo que se contó. A ver, número 23, Vanessa, neoplasias primarias, metastásicas, membranas, cuerpos extraños, trastornos motores del esófago, acalasia, espasmo esofágico, entre otros, ¿no? Trastornos motores esofágicos como la acalasia, ¿no? Es un trastorno motor primario, la acalasia, donde existe destrucción de los plexos periféricos del sistema nervioso, de tal manera que el esfínter esofágico inferior está hipertónico, no se relaja. Entonces hay peristalsis y empieza a dilatarse el esófago. ¿Ya? La pseudoacalasia por neoplasias en esa zona, enfermedades endocrinas, ¿no? Metabólicas, colagenopatías, la esclerosis sistémica, infecciones, mononucleosis, candidiasis, citomegalovirus, miopatías, neuropatías, entre otros. Pueden dar disfagia de origen esofágico. ¿Cómo hago el diagnóstico de esta disfagia? Sencillo, una buena historia detallada, ¿no? ¿Qué consume? Fármacos, enfermedades asociadas, debut, si es súbito, progresivo, síntomas característicos, si es orofaringia, si es esofágica. Muy bien, o puede ser primero a sólidos, luego a líquidos, o puede ser primero a líquidos, luego a sólidos. ¿Qué sería lógico? Si está obstruido, que no pasen sólidos y solo líquidos. Y cuando se cierra totalmente, ni sólidos ni líquidos. Es lo lógico, ¿eh? Sentido común. ¿Qué sucede en la acalasia? Es paradójica. Al revés, primero líquidos, luego sólidos. Disfagia paradójica en acalasia. La localización, dónde es el stop, si es a líquidos o a sólidos, etcétera, etcétera.
El dolor, puede haber dolor torácico con pirosis, hablamos de una enfermedad por reflujo, regurgitación faringonasal, tonoctura cialorrea, o neurológicamente puede haber parálisis facial, hemiplejías o compromiso de pares craneales, entre otros. Si es un cáncer, síndrome consultivo, el paciente tendrá disfagia con baja de peso, astenia, dinamia, adelgazamiento, ¿ya? Va a venir al síndrome conjuntivo. Lesiones por fármacos, los hay, ¿no? Por indicación X. Tal vez tiene una indicación por un traumatismo de la rodilla, le dieron naproxeno, ibuprofeno y le hace disfagia, ¿no? Antibióticos por infecciones, antivirales, AZT, fármacos cardiovasculares, entre otros. Pueden dar disfagias. Infecciosas, ¿no? Pueden ser por candidiasis, citomegalovirus, etcétera, etcétera. ¿Qué exploración complementaria debo pedir? Una radiografía simple, puede ayudar, podemos observar ahí la dilatación del esófago, entre otros, una radiografía simple de abdomen también, estudios radiográficos, ¿ya? Con contraste. Por ejemplo, en la calasia vamos a ver una dilatación del esófago y termina en punta de lápiz, ¿no? O cola de ratón o pico de pájaro, ¿no? Muy bien, puede ser incluso más sensible que la endoscopía en algunos casos para descartar estenosis de causa membranosa, anillos, entre otros. La videofluoroscopía, ¿no? También nos puede ayudar en algunos casos. La endoscopía también, el tránsito esofágico con radioisótopos cuando hay duda diagnóstica. La tomografía para ver si hay compresiones extrínsecas por linfomas, nódulos, tumoraciones del mediastino, entre otros, ¿no? La faringolaringoscopía para ver si la disfagia orofaringea se debe a problemas otorrinolaringológicos, y la endoscopía para ver si en el esófago hay membranas, anillos, cuerpos extraños, un cáncer de esófago, entre muchos otros. Puede ser incluso ecoendoscopía. La manometría, que es el gol estándar para la calasia, manometría de alta resolución e impedancia, ¿no? Este, por ejemplo, nos permite saber los tonos, las compresiones y demás para hacer un buen diagnóstico. Empecemos, ahora sí. La calasia. Hemos dicho que la calasia es un trastorno motor primario, ¿ya? Crónico, de larga data. Generalmente de etiología inespecífica. Algunos mencionan que tiene una causa genética hereditaria y algunos de causa autoinmune, donde anticuerpos destruyen el sistema nervioso del personal clínico, y algunos manifiestan que hay una infección por medio que ha desencadenado esta respuesta autoinmune, como por ejemplo infecciones por varicela, sarampión, morbillivirus, entre otros. ¿Ah? La etiología entonces es variada. Entonces, ya desde el año de 1973 se describía esta patología, se presenta entre la tercera y quinta década, 30 años, 50 años, pero en el género femenino. El síntoma fundamental es la disfagia. Suele tener 2 años de evolución y hay a veces dolor torácico y rectificación. Entonces la paciente viene a la consulta por disfagia. Doctor, paso los alimentos y se queda acá, ¿no? Y tengo dolor para pasar los alimentos. No. Suele ser intermitente y paradójico. Primero líquidos y luego sólidos, ¿no? Una cosa muy importante. ¿Cómo lo diagnostico? Puedo hacer una radiografía de tórax para ver niveles hidrohelios, dilatación de mediastino, o un esofagograma de radio donde voy a ver el pico de pájaro, cola de ratón o punta de lápiz. Y una videoendoscopía, ¿no? Para ver. Vean esta imagen radiográfica, sencillo. Le toma contraste al paciente, ese es el esófago dilatado y termina en punta de lápiz. Sencillo, ¿no? Si yo les pongo en el examen esto, diga usted que ve en esta imagen, ¿no? Puedo cortar la luna que está viendo. ¿Sí ves? ¿Qué es esto? Acalasia, ¿no? Igual acá, ¿no? Haces una endoscopia y hay cierta dificultad para pasar la unión gastroesofágica. ¿Cuál es el gol estándar? Una manometría de alta resolución e impedancia, donde mides las presiones, ¿no? Generalmente hay disminución o peristalsis del cuerpo o una peristalsis de baja amplitud, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, y puede incluso superar los 60 milímetros de mercurio y ya estás ante una calasia vigorosa. ¿Cómo tratamos esto? Dilataciones neumáticas, anticolinérgicos, nitratos, calciotoninas o toxina botulínica. De atrás para abajo. La toxina botulínica no da buen resultado, no se ha descartado su uso actualmente. Los calcioantagonistas y los nitratos dan muy poca respuesta, de horas, y luego vuelve la sintomatología. Lo que sí ha dado buena respuesta es la dilatación. ¿Con qué dilato estos casos? Con
un balón de dilatación de acalasia. El balón suele dilatarse entre 30 y 35 milímetros de diámetro, ¿ya? Entonces ese balón se coloca en la zona estrechada y se va dilatando y rompiendo fibras musculares, de tal manera que se abre y permite el paso de los alimentos. Puede también hacerse el polen, ¿no? P-O-L, polen, es el peroral endoscopia, es decir, por vía endoscópica se corta tu nariz y se hace una miotomía. O un tratamiento quirúrgico que es el mismo principio, una miotomía por vía laparoscópica. O la cardiomiotomía de Hellner también, una cirugía anterior. Vean ustedes, aquí está la unión gastroesofágica, y ahí, esto es normal, y ahí vemos una acalasia. Muy bien. Otro caso muy frecuente de disfagia es el espasmo esofágico, donde hay un dolor intenso que despierta al paciente con la devolución, disfagia transitoria desencadenado por el frío, calor, irritantes y episodios aislados. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez tomar una Coca-Cola en el verano? Dolor de pecho. Es un espasmo esofágico. ¿Ya? No lo confunden. Fue la bebida fría la que desencadenó eso. Si le hacen una radiografía, ese esófago está en sacacorchos. Y así estaba por horas. Van al médico, tengo un dolor. ¿No has tomado algo frío? Sí, estaba en la playa la semana pasada y tomé una Coca-Cola helada. A ver una radiografía y el esófago está así. ¿Ah? Nunca se olvida. Diagnóstico suele ser difícil, episodios aislados, manometría del dolor, tratamiento médico con nitratos. La disquinesia esofágica, pre-biesófago, son contracciones no propulsivas de baja intensidad y se manifiesta como un herpes, con tirosis, reflujo y demás. Se diagnostica por una radiografía, manometría, el tratamiento igual que el herpes, inhibidores de bomba de proporto. El esófago de cascanueces, lo que usted conoce como espasmo, incluso el esófago de sacacorcho, esófago de tirosoma, ¿no? Diagnóstico radiológico, manometría y nitrato. La pseudoacalasia, pseudo significa falsa acalasia, no es un trastorno motor, sino algo que comprime el esfínter esofágico inferior. Puede tratarse de un cáncer, por ejemplo, una tuberculosis, ¿no? O la enfermedad de Chagas, causada por Trypanosoma cruzi, una endemia en zonas tropicales transmitida por el chinche, vinchuca o chirimacha, ¿no? Lesión irreversible del plexo mientérico y el paciente manifiesta signos y síntomas propios de una acalasia, pero es por una infección, es una pseudoacalasia. La esclerosis sistémica progresiva produce dismotilidad esofágica y compromete los dos tercios distales del esfínter esofágico. Una de ellas es el síndrome de Krebs. Pregunta de examen, síndrome de Krebs. Síndrome de Krebs. Trastornos motores inespecíficos, peristalsis normal, contracciones no permitidas, prolongadas, altitud, relajación completa del esfínter esofágico. Otros trastornos, la diabetes, por ejemplo, puede comprometer los nervios y presentar alteraciones motoras en el 50% de los diabéticos, con disminución de la presión del esfínter esofágico inferior. Muy bien, los estudios radiológicos son métodos muy útiles en estos casos, sobre todo los contrastados o a doble contraste. Muy bien, chicos, 7 puntos, ¿no es cierto?